Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con literatura y con excusas maravillosas para el encuentro con el debate intelectual, porque ejercer el intelecto, es decir, leer, escuchar música, ver arte, a reflexionar sobre lo que nos sucede cada día, es lo que nos convierte en el ejercicio de intelectuales. Y usted y yo y todos los habitantes del país que nos dediquemos a ejercitar ese espacio del ser que es el intelecto, podemos en algún momento tener el gusto de decir que estamos intelectualizando, que somos intelectuales y que vamos a hacer de esta nación una nación un poquito más intelectual, un poquito menos pasional, arriesgada, sin duda una nación que sufre de no tener tantos intelectuales o de no haber tenido intelectuales en el poder. La noche de hoy tendremos un programa bastante interesante, tenemos un invitado muy especial, es un arquitecto zuliano, nuestro estimadísimo profesor Pedro Romero, a quien le damos la bienvenida a este programa número 410 de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por favor, profesor, un mensaje, un saludo para nuestra audiencia en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sí, buenos días. Encantado de compartir en esta vía de comunicación sobre temas trascendentes en el área cultural, como bien señalabas, del hacer intelectual venezolano. Encantado pues de tener esta oportunidad y poder llegar a tantos espacios de nuestro país. Pedro Romero nace un 1 de febrero del año 1950. Es arquitecto de la Universidad del Zulia, graduado en el año 1975, con apenas 25 años. Ha ejercido como profesor universitario, como gerente y dirigente gremial. Realizó una especialización en acondicionamiento ambiental. Fue profesor titular de la Universidad del Zulia en su Facultad de Arquitectura, adscrito al Departamento de Ciencias Humanas, a Teoría y Crítica de la Arquitectura, donde además se desempeñó como director de la Escuela de Arquitectura y supongo también profesor de la cátedra, por supuesto. Desarrolló también actividades como jefe de la sección de Patrimonio y Turismo del Instituto de Investigaciones de Arquitectura y jefe de posgrado de los cursos de conservación y rehabilitación de patrimonio cultural y gestión y administración del patrimonio cultural. Es profesor honorario de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vicepresidente académico de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, de APUS, y fue también presidente del Centro Rafael Urdaneta durante el periodo 1995-1996. Este es un abrebocas de su extenso currículo propio que estaremos conversando durante la noche de hoy, pero sí me interesa, creo que es primera vez que entrevisto a alguien que nació en el año 1950. Es un año por demás curioso. Está el momento histórico de sus padres, tenerlo en ese momento. Cae el primer gobierno democrático en el 48, a finales del 48.
se instaura en el 50 ya todo el poderío de Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez se quita de algún modo la silueta de la Junta Militar para ser el presidente de la República o autonombrarse presidente de la República en el 51. Evidentemente usted no recuerda nada de eso, pero sí tuvo una infancia en el marco del perjimenismo. ¿Dónde se encuentra el primer recuerdo de Pedro Romero sobre Venezuela, sobre esa identidad venezolana que, bueno, en el perjimenismo quizás era muchísimo más abundante por aquel uso nacionalista de los símbolos patrios? Pero cuéntenos su experiencia más personal. ¿En qué momento se siente Pedro Romero venezolano? ¿Empieza a sentirse? Bueno, mira, un poco en esta primera relación que señalas, ¿no? Como tantos otros, soy hijo de un venezolano de mi mismo nombre que vino navegando desde la isla de Margarita, atraído por el momento petrolero nacional. Recordemos que el petróleo es la base, diría, del último siglo de nuestra historia nacional. Bueno, de hecho, en este diciembre, el 14 de diciembre, se cumple el centenario del Barroso. Bien, se asienta en el estado Zulia y en consecuencia nazco y mis primeros pasos en el ámbito de los campamentos petroleros. Hacía referencia a ese momento de 1950, pues además del hecho de la impronta petrolera, el hecho político, ¿no? Ya cuando ocurre el tránsito a la democracia en el 58 con la caída de Pérez Jiménez, ya soy un niño de 8 años y recuerdo el momento en el sentido de la significación que tenía para los adultos. Uno veía en las agrupaciones, en las personas, las expresiones, que ocurría algo de importancia trascendental para el país. Y también porque ocurrió, ¿no? Muchas dependencias o instalaciones, inmuebles identificados con el gobierno saliente, pues fueron saqueadas. De esos elementos tengo vagos recuerdos, pero sí de la impresión de esa situación. ¿Vivía usted en Lagunillas en ese momento? ¿Era un niño que vivía en la costa oriental del lago? Exactamente, en el campamento petrolero de la Grande Oil Company, donde trabajaba mi padre. Y allí residí hasta los 18 años, que bueno, vengo a la ciudad capital, a Maracaibo, para iniciar mis estudios universitarios. Usted fue entonces quizá uno de estos niños, hijos de la industria petrolera, esa manera en la que la industria petrolera permeó y le dio de alguna forma dignidad habitacional, porque esos campos petroleros, bueno, para los obreros petroleros habían casas dignas. En cambio, fuera de la pared del gueto petrolero se encontraban los cinturones de miseria. Miguel Ángel Campos lo asienta en sus reflexiones acerca del desarrollo de la industria petrolera. En algún momento la industria petrolera fue un gran imán para muchísimas cosas, y los que no lograban entrar, bueno, empezaron a congestionar las ciudades, y por eso Maracaibo o la costa oriental termina siendo un espacio de densidad poblacional cuando no había sentido que hubiese densidad poblacional para la cantidad de personas que hay en el país y el tamaño de la nación. Pero, ¿en qué cree que podría diferenciarse la educación o la formación de un joven que crece en el campo petrolero al que podía haber crecido en la ciudad? Cuando usted vino a Maracaibo, ¿qué diferencias vio? Bueno, mira, tal vez una formación, si se quiere, más equilibrada en las escuelas de las empresas petroleras. Equilibrada en el sentido que igual que recibía pues, el programa orientado seguramente desde el Ministerio de Educación en cuanto a contenido, también había un componente práctico importante. De los 5 días de la semana de clases, un día, el día jueves, recuerdo, era reservado para aprender un oficio. Y en ese sentido, la empresa tenía dotado un excelente taller de carpintería con pues, los maestros que tenían las habilidades suficientes para transmitirle estas destrezas a los alumnos. Así que muy niños. Incluso uno sale de primaria a los 12, 13 años y ya uno salía dominando una práctica artesanal. En mi caso fue la carpintería, cosa que todavía practico.
Y además de eso, no olvidemos que no es exagerado señalar que la modernidad en Venezuela no llega de la mano del petróleo. O sea, Venezuela era apenas un país donde solo el 17% de su población en las primeras décadas del pasado siglo pues residía en ciudades, y hoy en día somos de los más urbanizados de Latinoamérica. Cerca del 90% de la población venezolana reside en ambientes urbanos. Y ese es un tema que también me marcó de forma importante, es decir, entender y haber vivido en esa nuevos criterios de urbanización absolutamente distintos a los precedentes, donde definitivamente ya se trata de un urbanismo moderno, tal vez dentro de lo que se puede reconocer como vivir en suburbios en el sentido no peyorativo, sino fuera del ámbito central de una ciudad, ¿no? De sus complicaciones y densidades, ¿no? que es bien importante. Eso significó para la ciudad capital nuestra, Maracaibo, por un lado, el establecimiento de colonias. El componente gerencial de las industrias petroleras se instala en Maracaibo por relaciones obvias, ¿no? Y son las colonias de Licia, donde está la Lago, donde está el Hospital Coromoto, y la Bellavista, donde está el Teatro de Bellas Artes, por ejemplo, o la Escuela Bellavista. Entonces, esa es la primera impronta que recibe la ciudad de un urbanismo distinto, de un urbanismo de otras características. Y el campamento, obvio, porque si bien en Maracaibo persistía una infraestructura urbana, en la costa oriental no. Entonces las empresas tuvieron que generar, a través de la conformación de campamentos, las condiciones adecuadas para poder soportar a la población que demandaba la industria petrolera. Claro, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero antes de hacer la pausa me gustaría invitar a quienes nos escuchan a que nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Estamos conversando esta noche con el arquitecto venezolano Pedro Romero, profesor universitario de nuestra Universidad del Zulia, que ha dedicado su vida al rescate de la infraestructura patrimonial, al estudio del valor de estos espacios y sobre todo también a la docencia y a la investigación en el mundo arquitectónico. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el arquitecto venezolano Pedro Romero, nacido en el año 1950, profesor
de la Universidad del Zulia. Como les comenté, fue presidente del Centro Rafael Urdaneta, que es una empresa del Estado venezolano que coordina las acciones patrimoniales de rescate y preservación del casco histórico de la ciudad de Maracaibo. También fue coordinador del preinventario del patrimonio cultural del Estado Zulia en el año 1996, coordinador del inventario de patrimonio cultural del Zulia del 97, comisionado especial del Instituto de Patrimonio Cultural del Estado Zulia entre el año 1999 y el 2007, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, el ente rector nacional entre el año 2001 y 2004. Este es quizás, profesor, me corregirá usted, el cargo de servicio público más destacado a nivel nacional que usted ha prestado, siendo presidente del Instituto Nacional, del Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, ¿es cierto? Sí, diría que sí, pues es una responsabilidad, como bien señalas, de un ente rector nacional. Participé de otros entes nacionales, pero acompañando directivas, por ejemplo, caso del Consejo Nacional de la Vivienda, entre otras instituciones de nivel nacional. Pero antes de llegar a esa actualidad, bueno, relativa actualidad, hace unos 20 años que estaba usted gestionando ese espacio, me gustaría saber en qué momento las aspiraciones de un joven de, digamos, 20 años, 1970, me dice que a los 18 años vino a Maracaibo, sí. Entonces pensemos en el año 1968, ¿en qué momento este joven decide que su pasión es la arquitectura? ¿Por qué la figura arquitectónica? ¿Por qué esa especie de área del conocimiento que puede llevarnos, por supuesto, desde la construcción hasta el arte, ¿no? Porque ven historia del arte, son verdaderamente pues una profesión que va entre lo técnico y lo artístico. ¿Por qué estudiar arquitectura? Sí, bueno, por la última frase que has señalado, ¿no? Su orientación hacia lo técnico y lo artístico. Ya en mi desarrollo a nivel de secundaria, pues no tenía inclinaciones, por ejemplo, más hacia la formación técnica. Recuerda que existía la opción de ir a estudios humanísticos o estudios del área científica, ¿no? Y opté por esta, que para mí tiene un carácter práctico importante. Como bien señalaba, la formación del arquitecto, y tal vez eso me define de alguna manera, es bastante integral. ¿En qué sentido? Pues requiere, por un lado, ser un intelectual para poder fundamentar y concebir su propuesta, ¿no? Y para que esas propuestas sean viables, factibles, necesita el desarrollo de una técnica que le haga factible o posible concretar esos sueños de intelectual, si quieren, ¿no? Y eso termina reflejándose en una expresión estética. En ese sentido, la arquitectura de alguna manera puede ser referida y entendida como una expresión de arte. Entonces, tal vez ese criterio, si quieres, más integral de la formación del arquitecto fue uno de los atractivos para optar por esta carrera. En el año 1975, cuando usted se gradúa, pasan también cosas interesantes en el país. Bueno, la bonanza petrolera de los años 70, el está barato, dame dos del venezolano viajando al extranjero. En el 76, 75, 76 se da la nacionalización petrolera. ¿Cómo vive usted esos años en la juventud? ¿Cree que el país está dándole una especie de bienvenida? ¿Se sentía usted optimista? ¿Cómo recuerda la Venezuela de los años 70? Bueno, abierto a las expectativas, ¿no? Ya había transcurrido algo más de una década de la experiencia democrática y todos los indicadores nos señalaban que Venezuela iba en un rumbo definido hacia un estatus, pues yo diría de mayor conveniencia o bienestar. De hecho, uno lo ve reflejado. Por ejemplo, la mayoría de nuestros profesores, posteriormente fueron colegas, porque yo me gradué y prácticamente al año siguiente ingreso a la docencia, eran profesores provenientes
del sur de nuestra América, ¿no? Fundamentalmente argentinos, uruguayos, colombianos, por la situación política de aquellos momentos, ¿no? Y en Venezuela nuestra escuela de arquitectura se funda en la década del 60, sus primeros años, 62, 63. Y esa época de pleno auge del comienzo del periodo democrático, pues había mucha demanda de trabajo para el arquitecto. Entonces los arquitectos nacionales, los residentes en Caracas sobre todo, no se sintieron atraídos por la oferta académica de la Universidad del Zulia. Y esa oferta es cubierta entonces por estos profesionales que nos dieron un gran aporte, no solamente en el área de la arquitectura, en distintas disciplinas de la Universidad del Zulia. Y en ese sentido, uno tiene una visión de su país, obvio, que apunta hacia un porvenir definido, y también las referencias que nos traen estos profesores, que además de la academia, pues te transmiten, ¿no?, las razones y situaciones que le hacen comprometerse con su ejercicio profesional en otras latitudes. Para mí eso fue una experiencia enriquecedora, porque tenías como las dos percepciones en dos momentos, ¿no? Y lamentablemente, pues, así es la historia. Pues, nos toca vivir después a los venezolanos en pleno siglo XXI estos marcos políticos, pues, que dificultan de alguna manera el tener claridad de la trascendencia hacia dónde debe conducirse el país. Pero en síntesis, volviendo a tu pregunta, sí, un momento de plena expectativa en el ejercicio profesional y en la continuidad de la formación. En ese momento, recuerdas, estaban abiertas las opciones para estudiar en el exterior, la Gran Mariscal de Ayacucho, etc. Y muchos egresados, pues, optaron por esa vía para alcanzar sus especialidades. Yo, por el contrario, he tenido una orientación distinta. Es decir, luego de egresado como arquitecto, en vez de dirigirme a una especialidad muy particular, más bien busqué ampliar el horizonte de comprensión de lo que debe ser la actuación urbana de un arquitecto urbano, arquitectónica, obviamente. ¿En qué sentido? Bueno, mi primera especialidad la hago en el tema de la ecología. La ecología, como ciencia de relaciones, pues te da una comprensión importante del entorno donde nos toca actuar como arquitecto. Y en paralelo, pues en la misma Universidad del Zulia, acudí a la Escuela de Filosofía, justamente en la licenciatura de esa área, para alcanzar las razones y explicaciones del ser, no solamente de la arquitectura, sino en general de lo que debe significar la actuación en lo político-social de todo profesional venezolano. Esa era una de mis preguntas, me voy a adelantar a ella, y es que en el año 1984 su primer libro se titula Historia precolombina, una reflexión desde la filosofía de la historia. Entonces, dentro de su bibliografía, es quizás el único libro dedicado directamente al asunto filosófico. Quería preguntarle un poco por ese libro, ¿qué lo motivó? Hay otro similar también en relación a la ecología y arquitectura. Sí, como explicaba, es tratar de entender y conseguir el sustento de la práctica, ¿no? Lo de historia precolombina me vino por una experiencia de Corpo Zulia. Cuando Corpo Zulia decide emprender su programa siderocarbonífero, que lamentablemente terminó solo en la explotación del carbón y no en la instalación de una industria que abajo del procesamiento de nuestra materia prima adquiriera mayor valor en todo sentido. Se decide que esa explotación de carbón es la microrregión Guasares-Obuy. Y durante la gestión del doctor Fernando Chumaceiro se establece el llamado Programa de Arqueología de Rescate, que para mí ha sido una de las experiencias en el área antropológica arqueológica más importantes de la región. Aquí tendría que acotar que desconozco las razones exactas, pero que en la Universidad del Zulia
los estudios como carrera de la antropología, de la cual devienen los arqueólogos, es tardía, a pesar de ser una región, la cuenca del lago de Maracaibo, de comprobada presencia de testimonios prehispánicos arqueológicos, ¿no? La presencia de etnias, tanto en la península de La Guajira como el Piedemonte y en la montaña de la serranía de Perijá. Y ni hablar de todo el contingente que acude al llamado del petróleo. Si tuvieran que especular, ¿por qué cree usted que Venezuela no se ha dedicado a sus estudios arqueológicos? Si tuviese que especular, si está dando una opinión, ¿por qué no volvemos a esa historia, a esa fuente histórica de hace tantos miles de años? Porque de alguna manera se subestimó la importancia de ese legado patrimonial histórico venezolano, ¿no? Venezuela fue una capitanía general en la colonia, no fue un virreinato como lo pudo ser Perú, como lo pudo ser México, ni tiene el nivel de desarrollo precolombino a las altas culturas pues, del altiplano o de México. Entonces siempre se subestimó de alguna manera la importancia de ello. Pero siempre, si los ves de forma aislada, tal vez sea cierto que nuestros niveles de desarrollo en lo prehispánico no tengan esa trascendencia que tuvo en esos lugares emblemáticos de nuestra América. Pero si hay una comprensión global, por ejemplo, de todo el fenómeno de ocupación y desarrollo del territorio americano prehispánico, le tienes que dar una importancia relevante a Venezuela. Vamos a hacer una pausa, profesor. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Tenemos que escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Son solamente 2 minutos. Estoy cada vez más emocionado con esta entrevista. Me interesaría que nos quedáramos hablando solamente de los descubrimientos arqueológicos, y hacia allá vamos en el siguiente segmento, para que continúe por favor con su relato de la búsqueda de ese origen de su primer libro, que habla sobre la historia precolombina de nuestra América, por supuesto. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el maestro, el profesor universitario, arquitecto, especialista en patrimonio, Pedro Romero. Profesor, su primer libro, en 1984, Historia Precolombina, antes de que llegara Colón, nos comentaba que nació en base o gracias a un trabajo que usted emprendió para Corpo Zulia, cuando Fernando Chumaceiro era presidente de Corpo Zulia, y le tocó dirigir una comisión para el rescate arqueológico de alguna muestra arqueológica de los pueblos indígenas. No exactamente así, es decir, se tenía conocimiento que en el área destinada a la explotación de carbón, la microrregión Guasares Socuy, habían evidencias importantes de testimonios arqueológicos, ¿no? Desde sitios de habitación, sitios funerarios, estaciones de petroglifos. Eso había sido evidenciado, por ejemplo, por José María Cruzen. Cruzen excava el sitio de Rancho Peludo, allí en el río Guasare, muy cerca a la población allí de Carrasquero. Y entonces se decide, antes de comenzar la explotación, con una clara visión del alcalde Chumaceiro, para el momento presidente de Corpo Zulia, que había que hacer una exploración previa a la explotación del carbón para rescatar esos elementos. Y de hecho se llama Programa de Arqueología de Rescate. Yo me integré como un elemento más del programa desarrollado, también dirigido por argentinos. Recuerden que comenté que no teníamos acá una tradición en esa área. Víctor Núñez Rigueiro y su esposa María Tartusi. Y me incorporo allí. ¿Me incorporo para qué? Bueno, me incorporo desde el área de la ecología. Recuerda que te indiqué que era nuestra primera especialidad. Y en ese sentido, mi participación se limitaba principalmente
a establecer las condiciones ambientales en las cuales estaban localizados esos sitios. Y de alguna manera sirviera para la prospección de futuros sitios, ¿no? Esa fue la experiencia. Y comentaba que si uno ve o compara los desarrollos culturales, obviamente hay una distancia muy grande entre lo ya comentado. Pero la teoría de Osgood, por ejemplo, que aunque es una teoría ya seguramente superada y mejorada, de la H, en la cual los dos elementos de la letra H serían las culturas centroamericanas y las culturas que se dan al sur de América, y que Venezuela tuvo que ser esa línea horizontal que une las dos barras de la H por una serie de tránsitos culturales que debieron ocurrir y que tienen pleno sentido. Igual el pasado prehispánico de todas las islas inmediatas nuestras, allí hay una participación importante de los asentamientos venezolanos, porque, por ejemplo, está comprobado, pues en el caso de Los Roques hay un sitio sagrado, la isla de Dos Mosquices, que no tiene condiciones para sostener población, y sin embargo hay un sitio funerario muy, muy importante, lo cual era una población de culto, ¿no? Es un sitio de culto. Esto lo exploraron muy bien Magdalena Arsak y su esposo, arqueólogos polacos que vienen a Venezuela, estudian todas las culturas del lago de Valencia prehispánica y establecen en ese sentido cómo fue el proceso de colonización de las islas desde Venezuela, ¿no? Y por su parte Cruzen, cuando uno va a Falcón, toda la zona de Falcón, lo que tiene que ver con Urumaco o más allá de La Vela, el Jobo, fueron sitios importantes, ya no solo arqueológicos, paleontológicos, es decir, faunas del último periodo cuaternario, donde Cruzen evidencia presencia de fauna cuaternaria, mamut, por ejemplo, asociado a elementos culturales, punta de flecha. Y de hecho, durante nuestra experiencia en el Instituto de Patrimonio Cultural, en el sitio del Jobo, en Taima, allí en Falcón, se realizó un museo sitio. ¿Por qué un museo sitio? Bueno, para no trasladar las evidencias a un museo convencional, se descubrió el sitio paleontológico de Cruzen y allí se expuso pues, la importancia de la paleontología de Cruzen, que en la cronología que establece Cruzen ubica como pobladores paleoindios desde 10.000 años atrás hasta 5.000 más o menos. Luego él entra en otra categorización de mesoindios que ya comienzan a la práctica de la agricultura, que le permite asentarse permanentemente en el territorio y desarrollar población. Neoindios ya mucho más recientes, y los indohispanos, que son, digamos, lo que acontece a partir del contacto con Europa. Bueno, es una historia que tiene que ser conocida, que tiene que ser contada, que es importante señalar, y bueno, quise hacer esa reflexión. ¿Por qué ligada a la filosofía? Sería la pregunta. Porque muchas veces esas razones culturales que nos antecedieron son ignoradas, no siempre por una omisión, no simplemente por una omisión, a veces interesadamente. Es como negarte la posibilidad de ser, es decir, que no tengas plena conciencia, ¿verdad?, de que tú eres no solamente un ser humano, sino un ser trascendente y de importancia para el desarrollo del país. Por eso que me parece perfectamente bien que se intente siempre de alguna manera sostener la importancia de nuestras culturas primigenias, ¿no? Se relate también ese pasado. Yo siento que hemos dejado a las culturas indígenas en la victimización de la colonia y allí escondemos, no entendemos, bueno, que hace 10.000 años habían personas aquí, es decir, estaban poblando y estaban... Pero no solamente eso, sino Cruzen demuestra que el sitio del Jobo fue un taller de fabricación de elementos líticos que desde allí se disgregó para el resto de América, de Sudamérica. Entonces, fíjate, en ese estadio, ¿sí?, de paleoindio, ahí podríamos ser perfectamente los avanzados, porque hace 10.000 años no estaban establecidas la cultura del altiplano
del sur. Los sumerios no estaban construyendo sus primeras pirámides cuando aquí ya se estaban haciendo litos. En ese sentido, pues, pasearte en todo el espectro es lo que te da una valoración más objetiva de la significación de nuestro pasado prehispánico. Y no solamente comparar los niveles de desarrollo alcanzados por la cultura americana al momento del contacto con Europa. No sería objetivamente lógico, ¿no? 1998, y disculpe que haga un salto de tiempo entre 1984 hasta el 98, pero es la guía que tengo. Publica usted Estudio Socio-Urbano de los campamentos residenciales de Maravén en Lagunillas. Y ahora no puedo dejar de asociarlo con lo que me dijo, que usted creció desde su nacimiento hasta sus 18 años en las Lagunillas petroleras. Es una manera técnica de volver al pasado. Eso fue un requerimiento de la empresa que quería conocer con exactitud las condiciones de los campamentos, ¿no?, para el momento de esa consulta. Pero previo a eso, desde la Facultad de Arquitectura, desde el Instituto de Investigaciones, tuve la responsabilidad de tener adelante lo que tiene que ver con la investigación en el área de patrimonio cultural. De alguna manera, los integrantes de ese equipo de investigación, pues como dividimos los esfuerzos o las etapas, ¿no? Entonces, algunos estudiaron el siglo XIX, otros principios del XX, y yo decidí estudiar el momento petrolero, porque, insisto, es el momento del último siglo venezolano que nos define plenamente a lo que somos en la actualidad. Entonces allí estudio el urbanismo y la arquitectura petrolera. De hecho, tengo 2 libros, uno se llama La arquitectura del petróleo, y para la empresa Shell realicé uno en el centenario de su presencia en Venezuela, que se llama Paisaje Petrolero Venezolano, donde recojo todo lo que es desde el punto de vista de la ocupación del territorio, pasando por el urbanismo y la arquitectura, lo que fue esa presencia y experiencia de la petrolera. Tenemos en el 98 los estudios residenciales de Maravén en Lagunillas. En el 99 publica el estudio de los campos residenciales petroleros de toda Venezuela. Sí. También en el 99 trabaja con los campos residenciales de PDVSA y Tecpetrol. Y en el año 2000, y aquí me corregirá usted, su siguiente libro es Pueblos del Petróleo. ¿A qué define usted como Pueblos del Petróleo? Bueno, Pueblos del Petróleo no fue exactamente un libro, es un artículo dentro de una revista del Ministerio de Cultura, no me viene ahora el nombre, pero Pueblos del Petróleo son pueblos que nacieron a partir del hecho petrolero, o que persistían, obviamente, y se acentuó allí la actividad petrolera, ¿no? Y cómo ese impacto o esa relación entre lo establecido y lo impuesto por la experiencia petrolera nos trajo hasta el presente, ¿no? Una arquitectura poco estudiada, mal valorada, que yo creo que hoy en día es perfectamente vigente. Seguramente has oído hablar de arquitectura bioclimática, entendida como aquella arquitectura adecuada a una condición de un determinado lugar desde el punto de vista ambiental y climático, que demanda una menor cantidad de energía para funcionar apropiadamente. Pues justamente todas esas características están presentes en la arquitectura petrolera. Es decir, convive allí con perfecta sabiduría en la solución técnica y de diseño una arquitectura coherente con la condición ambiental del lugar. Yo diría también que de alguna manera con la condición social del lugar, porque tiene ciertas características que las hace perfectamente vigentes para solventar situaciones de carencia de viviendas actuales, por ejemplo. Fruto Vivas falleció lamentablemente hace poco, de una larguísima obra, estoy terminando un trabajo sobre él. Pude compartir con él momentos bastante cercanos por la relación profesional y un nivel de amistad, ¿no? Lo que Fruto llama árboles para vivir, lo llamaba árboles para vivir. Sin duda, en mi trato con Fruto, hay una relación muy, muy importante en esa apuesta arquitectónica de Fruto, que está relacionada con la tradición de la arquitectura del petróleo.
De hecho, cuando me presenta uno de esos árboles para vivir, me lo presenta más o menos en estos términos. Aquí tienes tu arquitectura del petróleo, porque hay muchos elementos de sistematización, de concepción espacial, climática, que puedes identificar en esos dos elementos. Vamos a hacer una pausa, profesor. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este interesante programa con Pedro Romero, profesor de la Universidad del Zulia, jubilado, hoy presidente de Fundaluz, que es sin duda el Estado. si hay un gobierno que lo dirige nuestra rectora, bueno, el Estado, la parte monacal es la que lleva Fundaluz, la fundación de la Universidad del Zulia, que tiene a bien cuidar los bienes y las instalaciones y a intereses de la Universidad del Zulia. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el maestro Pedro Romero, quien publica en el año 1997 con la gente de en ese momento Lagobén, un libro que no sé qué antecedentes podrá tener y me gustaría muchísimo que usted me los aclarara. Usted publica La arquitectura del petróleo. ¿Qué puede conseguir el lector venezolano? Quizá hoy no consiga el libro, sería muy bueno reeditarlo. Le pongo a la orden Sultana del Lago Editores. Pero, ¿qué puede conseguir el lector de La arquitectura del petróleo? ¿Qué descubre Pedro Romero para nosotros en ese libro? Bueno, descubre dos temas, ¿no? El urbano, los primeros asentamientos urbanos modernos de Venezuela. Tendría que decirte que la primera ciudad moderna planificada de este país es Ciudad Ojeda, decretada por el presidente Lázaro López ante los recurrentes incendios de lagunillas de agua, ¿no? Es un proyecto de Cipriano Domínguez, pero el entorno petrolero de su campamento es el entorno de los primeros planteamientos urbanos modernos del país. Eso se encuentra referido en el libro. Igual hay una referencia con más detalle a la arquitectura, a la vivienda y a los edificios relevantes. Pero luego, no sé si está referido en el resumen que tiene, lo que hice en el 2010 para Shell, si es más actualizado, es una referencia muy completa de toda esa arquitectura, no solamente a nivel de Maracaibo o del Zulia, sino de toda Venezuela. Y dentro de esa misma línea, y sabes que igual que hiciste el diccionario de historia de la Fundación Polar, hay igual una colección que es el diccionario de geografía venezolana, ¿no? En su primer tomo, su primer capítulo, ahí abordo yo el poblamiento venezolano a partir del hecho petrolero, ¿no? Mi trabajo está antecedido por la ocupación del territorio previo al petróleo, desarrollado por Elías Pinos Iturrieta. La colaboración mía es seguida, un poco mostrando de qué manera se ordenó el territorio venezolano a partir del hecho petrolero. Esas son las referencias que se pueden encontrar allí. Claro, me interesa otro de sus libros. Usted participó o desarrolló una investigación en torno al puente
de Maracaibo, General Rafael Urdaneta. Esta es una investigación. A ver, de eso hay varias expresiones que hemos hecho. Comento 3, si nos da el tiempo. El primero, un artículo para la revista Bigot, que titulé El puente que unió dos mundos, ¿no? Y realmente lo que quería significar es que el puente sobre el agua, además de salvar un accidente geográfico, como la función natural de todo puente, también ocurre en el tránsito del gobierno anterior, la dictadura de Pérez Jiménez, al democrático. Y de hecho, lo sabes bien, parte de la disputa de ese tránsito está en cuál gobierno era más efectivo en la realización de obras de infraestructura. Entonces los pro-perejimenistas sostenían que la versión de Pérez Jiménez era muy superior a la posterior, que se desarrolla en los tiempos democráticos. Pero la verdad es que es el mismo proyecto, del ingeniero Morandi, que sí sufrió alguna variación. La variación principal fue que se le suprimió el canal correspondiente a un ferrocarril. La justificación se puede entender fácilmente. Si el país no desarrolló una red ferroviaria, ¿para qué iban a instalar al puente esa alternativa? Tendría sentido si en paralelo se hubiese desarrollado, ¿verdad?, la red ferroviaria, que hasta el día de hoy... Ahí me pregunto yo, y por eso esta entrevista creo que se nos va a quedar muy corta, me pregunto yo, ¿por qué Venezuela, será por una decisión petrolera, nunca quiso desarrollar la red ferroviaria, sabiendo, por el ejemplo europeo, que el ferrocarril abarata los costos de transporte de medicamentos, de alimentos, y hace más fácil, aún comprobado que funciona? Que no podemos trasladar responsabilidades a otros actores. La responsabilidad principal es nuestra, de cómo entendemos y desarrollamos el país, independientemente de los colores de los gobiernos de turno, ¿no? Aún hoy pues hay mucha obra iniciada que no ha tenido un final adecuado. Y en referencia al puente también, el pasado año 2021, junto a otros colegas, Francisco Mutiel, Ignacio Oteiza, ambos arquitectos, y el ingeniero Sebastián Delgado, presentamos el puente sobre el lago en un evento que se dio en Portugal sobre construcciones históricas, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de presentar lo que significa el puente sobre el lago, todo su sentido, que no lo podemos agotar acá, y su valoración. Esa misma ponencia la repetimos en la Academia Nacional de la Ingeniería y Hábitat venezolana. Formo parte de la Comisión de Historia de esa Academia Nacional, y también realizamos un expediente muy completo para su declaratoria como monumento nacional, objetivo que no hemos alcanzado, pues. Es un expediente, yo diría, que perfectamente da para más de un libro, en el cual se justifica plenamente la declaratoria como monumento nacional. En Venezuela tú tienes 3 declaratorias. Monumento nacional la dicta el presidente de la República en Consejo de Ministros, que esa es la gran deuda, el puente no la tiene. La segunda es bien de interés cultural, que la dicta el Instituto de Patrimonio Cultural, por el presidente. Tuve la oportunidad de dictarla cuando me tocó ejercer ese cargo. Y obviamente bien de la región, que el gobernador Rosales pues le dio ese reconocimiento este año, pero sigue en deuda el reconocimiento mayor. Esos son los espacios donde hemos entrado en consideración de esta obra monumental. 60 años acaba de cumplir el puente. Yo, sí, en el momento en el que se dieron esas celebraciones, hice unas aseveraciones muy críticas, porque evidentemente querer hacer una cultura maniqueísta y reducir la zulianidad a elementos físicos, elementos, bueno, atrapables como el puente, decir, no, el puente es zulianidad, a mí eso me choca, ¿no? Porque decir, ay, si el puente se cae la zulianidad. Sí, pero esa zulianidad, por ejemplo, tendría que haber ido acompañada. Ese decreto tuvo que ir acompañado con el reclamo de que le regresaran la administración del puente a la región. Cuando uno revisa en ese expediente sus distintos estatus, ¿no?, se observa claramente que la mejor condición del puente y su mayor atención la ha recibido en los momentos en los cuales la administración de su mantenimiento se da en nuestro estado. El esquema central
no ha tenido la misma eficiencia. Entonces yo creo que el decreto sí, para reivindicar la zulianidad, pero tendría que venir acompañado del otro reclamo, que creo que es un reclamo bien sentido. Pero usted como arquitecto, evidentemente la arquitectura manifiesta lo que somos, en el sentido en el que nosotros nos parecemos a nuestras casas, o queremos que nuestras casas poco a poco se parezcan a nosotros. La identidad está quizás ligada a esas estructuras físicas que nos representan. Pero sí, no es tan sencillo porque la expresión arquitectónica no es exclusiva de un momento dado, ¿no? Es parte de un proceso. Entonces, conseguir esas identidades tan directas no es fácil, pero sí, de alguna manera, refleja la sociedad que la hace posible, sin duda. ¿Cree usted que el puente merece definir la identidad de las personas que lo atravesamos, o cree que es un discurso demagógico, un discurso fácil que han tomado los políticos para definir al zuliano? Es decir, Chinita Lago y Puente, y a mí me parece que eso es una mentira. Mira, en el fondo. Creo que es un argumento fácil, como tú lo llamas, político, porque no ponen de relieve la importancia en todos los sentidos del puente, ¿no? Más allá de esa identidad que puede ser muy, muy superficial. Y en ese sentido creo que parte de la deuda es dar a conocer esos verdaderos valores encerrados en el puente. Por ejemplo, si bien es un proyecto concebido por un catedrático italiano, Riccardo Morandi, y donde participaron empresas muy importantes a nivel europeo, alemanes sobre todo, la contribución principal fue de la ingeniería venezolana, a la par, sin ninguna, digamos, a menos de los otros niveles de la ingeniería que participaron allí, ¿no? Entonces, poder sentir que no es solamente una obra que está allí, sino que además es producto de una serie de incluso de avances tecnológicos que se desarrollaron y se exploraron exclusivamente para la oportunidad del puente. Sería muy largo señalarlo, pero ya lo podríamos conversar, que lo hacen sin lugar a dudas único. Profesor, entonces, tiene que ir acompañada esa valoración, ese tratar de forzarlo con una identidad local a relacionarla objetivamente con los valores que obviamente nos llevan a su justa apreciación. Profe, no sé cómo está su agenda, pero a mí me encantaría que esta fuese una entrevista en 2 tandas, es decir, que pudiéramos tener este programa esta noche y la noche de mañana, bueno, poder continuar con... Yo encantado, no tuvimos mucho tiempo de hablar sobre el patrimonio cultural, por ejemplo, pero en el patrimonio cultural no ocurre nada distinto a lo que ocurre nacionalmente, está fracturada la institucionalidad. Si a usted le parece, continuamos grabando y mañana nuestros escuchas continúan con esta conversación que tenemos. Perfecto, de acuerdo. Bueno, para todos los que nos han estado escuchando, debemos despedirnos ya. La radio es así, tiene un tiempo muy definido, pero el día de mañana vamos a poder continuar con este programa dedicado a ahondar sobre cómo la arquitectura se transforma en patrimonio cultural. Estoy hablando con el maestro Pedro Romero. Sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597. Trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días con muchísimo cariño a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.